Muy bien. Hermanos, eh, esta rama o esta materia que estamos empezando a estudiar hoy día se llama Doctrina de Cristo o Cristología, ¿ya? Doctrina de Cristo o Cristología, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a ver son anotaciones teológicas. Ahí en el texto ustedes van a acompañar bien. Estas anotaciones, hermanos, están divididas en tres secciones. ¿Ya? La primera es la explicación. Hay una explicación de una. Nosotros vamos a ver 27 subdoctrinas acerca de la doctrina de Cristo. Hay otras, pero hemos destacado las principales, ¿ya? Entonces, primero se va a explicar. Segundo, viene una ilustración. Y tercero, la aplicación. Es decir, es salir de la teoría hacia la práctica, ¿ya? Ahora, cuando la persona haya absorbido todo esto, ha leído, porque otra cosa que es muy importante en un estudio es la repetición, ¿ya? Es una cosa muy importante, es la repetición. Entonces, cuando usted haya absorbido todas las notas dentro de un área del tópico, por ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo, un ejemplo, usted habrá completado un total examen de esa doctrina. Entonces, explicación, ilustración y aplicación. La primera subdoctrina que vamos a ver es la deidad de Cristo. ¿Ya? La deidad de Cristo. Hay un texto acá, algunos textos no vamos a leerlos todos porque si no, no nos va a sobrar tiempo. Es una gran verdad. Y mi obligación como alumno, por ejemplo, es, el profesor me da una cita, por ejemplo, yo tengo varios profesores, me dan citas, el arqueólogo tal, el epígrafo tal, dijo así, entonces, ¿qué voy a hacer? Mientras, a veces estoy acá, estoy escuchando a mi profesor y busco en mi celular un libro que él me habla. Un libro, ya voy, y si el libro está disponible, ya lo bajo. Y después voy a leer por causa de la cita. Es muy importante. Entonces, acá vamos a empezar ahora hablando de la deidad de Cristo. Juan 5:18 nos habla sobre esto. Entonces ya vamos a la explicación. Vamos al grano. Cristo, ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios, el unigénito, el Padre eterno. Hay varios títulos para Jesús, ¿cierto? Pero Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es igual al Padre. Es igual. Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios. ¿Ya? Pero Jesús es el Hijo. Más adelante vamos a ver esa cuestión del Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, separado en persona, es decir, Jesús es una persona, es la segunda persona de la Trinidad. Aún así, Jesús es sumiso, es algo muy interesante. Jesús es sumiso en sus obligaciones. Él decía que él hacía todo lo que el Padre le hablaba. Jesús era completamente obediente al Padre. Y como tal, Jesús es Dios. Esta palabra Dios me deja a veces complicado porque es un nombre de origen griego, viene en griego es Theos, pero es una corruptela de la palabra Zeus, el Dios de los griegos. Pero el Dios de la Biblia tiene otro nombre, pero eso dejemos para otra oportunidad. Ya, Jesús es Dios. Amén. Ahora vemos que hay argumentos para su deidad. Esto hay que ser importante, hermanos. Estamos hablando, estamos evangelizando, predicando, enseñando, que sea lo que sea. Los argumentos para su deidad son su aplicación a los títulos de deidad. Jesús tiene títulos de deidad. Um,
ejemplo, cuando Jesús hablaba, eh, el Padre y yo uno somos. Wow. Se pone en igualdad con el Padre, con Dios. ¿Cierto? Cuando Jesús dijo, yo soy, ¿sabe lo que Jesús estaba hablando? Él estaba trayendo con este yo soy el nombre inefable que hoy día es impronunciable de Dios. Bien, si no estamos familiarizados con el idioma hebreo, ¿ya? Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy, en, en el idioma hebreo, él estaba como que hablando Yahweh, el nombre inefable de Dios. ¿Sabían ustedes? ¿Y quién podría hablar esto sino el mismo Dios? Porque nadie, hermanos, nadie podría tomar el nombre de Elohim, de Dios, en vano. Pero Jesús sí. Yo soy hijo, yo soy el hijo, mi padre, todo lo que mi padre me habla, yo hago. Yo dependo de mi padre. Y Jesús se dirigía, Padre, pasa de mí esta copa. Él se dirigía a Dios como a su Padre. Entonces su proclamación a ser igual al Padre en naturaleza. Por ejemplo, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Un hijo trae la naturaleza de su padre. Yo me acuerdo hace 12 años cuando murió mi padre. Mi padre estaba viviendo en una ciudad muy chica y a los 3 o 4 días después de la muerte de mi padre, yo estaba en la ciudad, ahí viendo cosas y todo, y yo salgo con un pantalón de mi padre, con una zapatilla que era de mi padre y un gorro que era de mi padre. Y cuando paso por la calle principal de la ciudad, una muchacha, una vendedora de una tienda me vio y se escondió, pensando que yo era mi padre. Porque cuando me vieron dijeron, caballero, usted se parece mucho a su padre. Un hijo trae la naturaleza de su padre. ¿Se dan cuenta? En el caso de Jesús era lo mismo. Entonces cuando Jesús dijo, quien ve a mí, ve al Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que algo impresionante. Entonces, en deidad, Jesús es Dios. Ah, Jesús es un profeta. Jesús... No. Por eso que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quién dice que yo soy? Jesús dijo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el Hijo del Dios vivo o viviente. Entonces, en deidad, Jesús es Dios. Y fue inalterablemente Dios. Jesús jamás dejó de ser Dios. Más adelante vamos a ver, pero Jesús se vació de su gloria, no de su esencia. ¿Ya? Jamás Jesús dejó de ser Dios. Hay unos que dicen, no, que Jesús dejó de ser Dios. No, jamás, jamás. Tal declaración debería ser una de las más altas formas de blasfemia si esto no hubiera sido verdad. Si todo lo que Jesús hablaba de su relación con el Padre, de su nombre, cuando decía yo soy, Jesús estaría, hermanos, hablando una tremenda blasfemia. ¿Ya? Entonces, Jesús es Dios. Vamos a la ilustración. Nuestro Señor no fue el único de ser reconocido como Dios en los tiempos del Nuevo Testamento. ¡Wow! Hubo otro Dios. Si nos vamos a Hechos, capítulo 12, versículo 23, es un pasaje muy conocido. Ahí viene una ilustración, ¿ya? Entonces, cuando Herodes, ¿se acuerdan de Herodes cuando aceptó de sus súbditos? Cuando él habló, hizo un discurso. El hombre tenía una elocuencia impresionante, me imagino, porque dicen
que Herodes estaba en un discurso y ellos dijeron, habla como un Dios. ¿Y qué dice el texto? Hechos 12:23, al instante. No fue después, no fue pasado mañana, no fue un año después. Al instante, un ángel del Señor, no dice el ángel, sino un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. ¿Se dan cuenta? Cuando uno atribuye a sí mismo la deidad, lo que puede pasar, en el caso de Herodes, murió ahí comido de gusanos. Una muerte horrenda. Ahora, en contraste, en el mismo libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé estaban, si no estoy equivocado, en Derbe o Listra, en una de estas dos ciudades, ellos fueron llamados dioses, pero ellos negaron todo el tipo de elogio en cuanto a la deidad. No, nosotros no somos dioses. Esto se encuentra en Hechos 14, de 11 a 18. En lugar de recibir la gloria, sí, hablamos bien, porque ellos hicieron un milagro, y la gente quedó asombrada. De verdad, la gente quedó asombrada. Y en lugar de querer recibir o reivindicar esto, o aceptar los elogios de la gente, ellos dijeron, no, en lugar de esto, ¿qué hicieron? Predicaron el Evangelio. Y a causa de esto fueron apedreados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos no... ahí dejamos esto como una ilustración. Cristo es Dios. Herodes se hizo Dios y murió. Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? No. La postura, la posición de un siervo de Dios, ¿cuál es? Delante de la deidad de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Y una de las bases de la reforma es a Dios toda la gloria. Él es digno. Por ejemplo, si estamos acá en este momento, hermanos, le damos al Señor Jesucristo toda la gloria. Por el privilegio de sermos partícipes de su cuerpo. Somos ciudadanos de su reino. Él es el Señor, nos amó, nos rescató, dio su vida por nosotros. Entonces, Él merece toda la gloria. A veces, de verdad, hermanos, un día yo pasé como 12 horas leyendo, leyendo unos textos que es una mezcla de hebreo, arameo, griego, inglés. Es una mezcla, pero un excelente conocimiento. Y cuando yo terminé todo, estaba exhausto, de verdad, estaba exhausto. Me acosté, fui a leer un poco más, y antes de dormir yo dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este privilegio, porque puedo conocer más de tu palabra. A Él toda la gloria. Entonces, si uno sabe algo, Jesús, te doy gracias, porque tú me das sabiduría, tú me das entendimiento. Entonces, hermanos, ¿cómo aplicamos la deidad de Cristo a nuestras vidas? Hay otras cosas más que ustedes van a ver en la lectura. La cosa se va ampliando, ¿ya? Pero los cristianos pueden aplicar esta doctrina o esta subdoctrina en sus vidas. Entonces los cristianos deben de permitirle a Cristo a que Él viva su vida divina en ellos. Así otros van a ver su influencia y glorificar a Dios. ¿Se acuerdan de lo que Jesús dijo en Mateo 5:16, en el sermón de la montaña? Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones.
Me gusta mucho esta versión, no traducción, sino versión. Que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, es Jesús quien merece toda la gloria. Entonces, ahí, ¿será que yo con mis actitudes estoy glorificando a Cristo y haciendo con que las personas también vean Jesús en mí y glorifiquen al Padre que está en los cielos? Entonces, ahí es una aplicación de esta doctrina de que Jesús es divino, de que Jesús es Dios. No es un Dios, no es un ángel, aunque incluso la palabra nos habla, y vamos a ver esto, el ángel del Señor, ya principalmente en el Antiguo Testamento, pero más que todo eso, Jesús es Dios. En la primera subdoctrina, la número 1. La número 2, nosotros vamos ahora a Lucas 2:52, vamos a hablar de la humanidad de Cristo. Dice, y Jesús crecía, observen bien el texto, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Se dan cuenta? Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Vamos a la explicación. Observen, Jesús no fue solo Dios. ¿Ya? Él también, observen, Jesús es un ser único, porque Jesús no fue solamente Dios, Él también fue plenamente humano, hombre, el hombre más perfecto que haya existido en la tierra. Y como tal, como hombre, nosotros somos seres humanos, ¿cierto? Tenemos necesidades, hambre, sed, sueño, cansancio, todo. Jesús también, Jesús como tal, es decir, como hombre, estaba sometido a toda clase de limitaciones que todos los seres humanos experimentamos. Por ejemplo, imagínense, Jesús nació de una virgen, un bebé, ¿cierto? Uh, Cada rato tenía que cambiar los pañales, María tenía que amamantarlo, después darle su comidita, y después Jesús, vamos a ayudar al papá. Jesús fue creciendo como todos los niños. Jesús fue adolescente, joven y hombre, perfecto. Entonces, como cualquier otro niño, él heredó la naturaleza de sus padres. Interesante, ¿eh? Él no solo poseía la naturaleza divina de su padre, Dios, ¿cierto? Sino también la naturaleza humana de su madre. De repente Jesús físicamente se parecía a su madre. O tenía rasgos de personalidad de su mamá, yo no sé. Pero Jesús, como ser humano, ¿cierto? Heredó esto. Jesús tiene dos naturalezas, hermanos. La naturaleza divina y la naturaleza humana. En todo respecto, él era humano con la excepción, hay un detalle, humano, pero sin pecado. Ay, qué cosa tremenda. Imagínense, un ser humano sin pecado, que no es cuentero, mentiroso, que da la vuelta, que engaña, que adultera. No, un ser humano, imagínense, hermanos, sin pecado. El término carne, cuando dice que Jesús se manifestó en carne, enfatiza su humanidad. Y hay sectas, hermanos, hay sectas que incluso se dicen cristianas, que niegan la humanidad de Jesús.
Y otros que dicen, no, cuando Jesús resucitó en espíritu. No, resucitó en carne, carne. Jesús le dijo a Tomás, tócame, tócame, aquí está. Tócame aquí al costado. No era un espíritu. Y hay sectas, hermanos, que hablan con énfasis que Jesús era espíritu. Un espíritu no come. Jesús comió, incluso resucitó y comió con sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Vamos a la ilustración de la humanidad de Cristo. Por ejemplo, la humanidad de Cristo, hermanos, es evidente en los evangelios acerca de su crecimiento natural, vimos en Lucas 2:52, su cansancio, Jesús se cansaba. En Juan 4:6 dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, era más o menos como el mediodía. Jesús estaba caminando, se cansó. ¿Se dan cuenta? Y no solamente se cansó, se sentó. Uno cuando se cansa, lo que más quiere cuando está caminando es sentarse. Y otros más flojos quieren acostarse. No estoy hablando que Jesús era flojo, pero Jesús estaba cansado. Jesús estaba cansado. Es decir, un ser humano como cualquier otro. También hay varias cosas que demuestran en la Biblia su humanidad, su experiencia en quebranto y dolor. Vamos a Lucas 22:44. Observen, dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ahí nos está hablando, hermanos, de una agonía tan grande era o tan intensa era la agonía de Cristo, que el sudor se transformó en sangre. Era una agonía extrema. ¿Se dan cuenta? También Jesús, cuando fue tentado, obviamente por el diablo, Jesús no usó sus poderes. Interesante, Jesús no usó los poderes sobrenaturales como Dios. Él podría decirle, ya diablo, anda, vete. No, Jesús respondió como un hombre dependiente de la palabra de Dios. Jesús no usó sus superpoderes o sus poderes sobrenaturales. Jesús respondió como dependiente de la palabra de Dios. Esto encontramos en la tentación de Jesús en Mateo 4, de 1 a 11, que nos vamos a leer ahora. Es un texto bastante largo, pero ahí vemos en las tres tentaciones. La primera, ¿qué le pasó a Jesús? Jesús tenía hambre. Y Satanás llega, se le acerca, bien, oye, si tú eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Y Jesús le contesta diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se dan cuenta? Después el diablo lo lleva al pináculo del templo y usa la palabra diciéndole, bien, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito. Entonces Satanás empezó bien, Jesús usó la palabra, entonces yo también voy a usar la palabra, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús responde
no respondió con superpoderes, respondió diciendo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, Satanás lo lleva a un monte muy alto, no sé si fue la cima del Everest, no sé, pero dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria, todo eso, y le dijo, todo te daré. Postrándote, si postrándote me adoras. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora observen, hermanos, Jesús fue tentado en áreas que nosotros seres humanos también somos tentados. Por ejemplo, la primera tentación, que sería la concupiscencia de la carne o los deseos de la carne. ¿Cuánta gente roba bajo el argumento de que hay necesidad? Ah, porque mis hijos pasan hambre, por eso, por aquello, por lo otro, ¿cierto? Y roban. Un ejemplo. La Biblia llama esto concupiscencia de la carne o los deseos de la carne. Y otras cosas que provocan la caída de un hombre, incluso un cristiano, en pecado. Después viene la concupiscencia de los ojos, muchos que son tentados por las cosas que ven, ¿cierto? Y por último, según el apóstol Juan desglosa bastante este tema, y por último, la vanagloria de la vida. Yo leí algo muy interesante de un periodista hablando de un presidente de un país latinoamericano, joven, muy joven, que está mandando muchos condoros. Y es un periodista muy experimentado y dijo, lo que está destruyendo a este presidente es su soberbia. ¿Se dan cuenta? Son cosas que destruyen al hombre. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y Jesús pasó por todo eso. Exactamente lo que podemos pasar. Y pasamos muchas veces. ¿Cuántas veces somos tentados por las cosas físicas? ¿O cuántas veces somos tentados por igual aquí cuando Satanás le presenta a Jesús la opción de tirarse del pináculo del templo y sería un espectáculo portentoso, ángeles que vendrían a ayudar a Jesús, ¿cierto? Y por último, si tú me adoras, Jesús, yo te doy todo esto. La soberbia de la vida. Pero Jesús, ¿cómo Jesús venció? En completa dependencia de Dios. En Hebreos 4, versículos 15 y 16, leemos lo siguiente. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Ahí tenemos la solución en la palabra. ¿Somos tentados? Sí, somos tentados. Pero teniendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote en los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Y sigue, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí está la respuesta bíblica a la humanidad de Jesús y cómo nosotros podemos usar esto como ilustración para nosotros. Si somos tentados, tenemos a este sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas, que fue tentado, pero sin pecado. Vamos a aplicar esto, se puede aplicar, claro. Nosotros podemos aplicar la humanidad de Jesús a nuestra vida como discípulos.
La victoria de Jesús en esta y otras ocasiones le recuerda a los cristianos que ellos tienen a un hombre en los cielos como un sumo sacerdote que comprende y al que uno puede acercarse. Lo más precioso es esto. En Hebreos capítulo 7, de nuevo en Hebreos capítulo 7, 24, 25, dice, pero él, Jesús, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¡Wow! Y tenemos otros textos, hermanos, donde vamos a ver Jesús que intercede por nosotros. Jesús, como la eternidad no está limitada a tiempo ni espacio, pero Jesús, si fuéramos a parafrasear, Jesús está a las 24 horas intercediendo por nosotros. Constantemente. Entonces podemos confiar en Él. Vamos a la tercera subdoctrina, el Hijo de Dios. Entonces nosotros ya vimos su divinidad, ¿cierto? Nosotros vimos su humanidad y ahora vamos más profundo, Jesús el Hijo de Dios. Es la tercera subdoctrina. Mateo 16, 16 nos dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a explicar esto. Cuando la expresión Hijo de Dios se usa concerniente a Cristo, esta delinea la relación entre los dos primeros miembros de la Trinidad. ¿Ya? Padre e Hijo. Observen. El Hijo de Dios. Entonces, esta expresión Hijo de Dios se usa concerniente a Cristo. Concierne a Cristo. ¿Ya? Esta expresión delinea la relación entre los dos primeros miembros de la Trinidad, es decir, el Padre y el Hijo. Esta expresión, la expresión Hijo de Dios en hebreo, implica uno con la misma naturaleza del Padre. Esta cuestión de la filiación en la cultura hebrea es muy importante. ¿Se dan cuenta cuando uno lee en el Antiguo Testamento que tal rey vivió tantos años, reinó tantos años y murió y lo sepultaron con sus padres? Lo que pasaba era que antiguamente, principalmente en el tiempo de los reyes, ¿ya? Que comienza con Saúl y hasta el último rey antes del cautiverio en Babilonia, cuando uno moría era enterrado donde había sido enterrado sus antepasados, padre, madre, abuelo, bisabuelo, porque en la cultura hebrea ya esta cosa de naturaleza padre e hijo eran muy profundas. Entonces, en este sentido, no hay real diferencia entre Hijo de Dios y de Dios el Hijo. Da lo mismo. Las dos expresiones enfatizan la deidad de Cristo y su única relación con el Padre. ¿Ya? Por ejemplo, Jesús se parecía tanto con el Padre, físicamente murió, pero 3 días después resucitó. Porque Jesús es
eterno. Jesús no es finito como nosotros. Y Jesús no es infinito. Jesús es eterno. Entonces, porque Él es hijo. El hijo trae la total, la completa naturaleza de su padre. Wow, es impresionante. Yo de verdad, yo veo así, que nosotros en nuestra generación estamos perpetuando nuestros antepasados. ¿O no? Bien, yo tuve padre, madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta generación, yo estoy como que perpetuando cosas, no estoy hablando de reencarnación, pero semejanzas físicas que uno tiene. Yo me doy cuenta, hablando con unos primos que tengo, nosotros nos parecemos en algunas cosas. La voz, los ojos, color de piel, eh, detalles, son detalles de nuestra genética. Ahora, en el caso de Jesús, Jesús trae la genética, yo coloco entre comillas, del Padre. Jesús, no nos olvidemos, hermanos, Jesús es divino. Él es el Hijo de Dios, pero también es humano, ¿ya? Es una cosa que yo enfatizo bastante porque hay gente, hermanos, que de verdad anda hablando de unas cosas tan tontas que a la verdad son verdaderas herejías. Una ilustración. Cuando Jesús identificó a Dios como su Padre, implicó que Él era el Hijo de Dios. Los judíos, cuando Jesús habló esto, cuando Jesús se identifica a Dios como su Padre, los judíos comprendieron eso como un título de deidad. Entonces, si Jesús de Nazaret, está hablando esto, él está con título de deidad. Observen, vamos a Juan capítulo 5, versículo 18. Entonces, observen bien, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es lo que está diciendo el texto de Juan, capítulo 5, versículo 18. Cuando Pedro, ahí nos vamos a Mateo 16, 16, que hemos leído al comienzo, cuando Pedro identificó a Jesús como el Hijo del Dios vivo, este fue el resultado de profundo conocimiento espiritual. Porque Jesús le dijo bien, no fue la carne ni la sangre quien que te reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Para que uno reconozca a Jesús, de verdad, hermanos, es por eso que el mismo Jesús dijo que ni todo que dice Señor, Señor, entrará en mi reino. Porque además de que yo reconozca la deidad de Jesús, su divinidad, Él es el Hijo del Dios vivo, yo necesito la revelación del Padre. Sin la revelación, el hombre, ¿cómo va a ver a Jesús bien? ¿Cómo la gente lo veía? Unos dicen que eres Jeremías, es decir, que Jeremías resucitó, que Juan el Bautista que resucitó, o uno de los profetas. Pero ustedes, ¿qué dicen ustedes sobre mi persona? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
Y Jesús replicó diciendo, bien Pedro, no fue carne ni sangre quien te reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, más que todo el conocimiento intelectual que tengamos, podríamos estudiar, por ejemplo, doctrina de Cristo. Uno puede estudiar 2, 3 años, profundizarse bastante, pero más que profundizarse bastante, tiene que tener la revelación del Hijo de Dios. Porque si no, Señor, en tu nombre. Oye, no te conozco. Es increíble esto, ¿no? No te conozco. Muchos van a escuchar esto. Vamos a aplicar esta doctrina. Mientras más íntimos nos volvemos con Cristo, debemos de también aumentar nuestro conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Ay, hermano, yo no sé nada ahora. ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes la revelación de Cristo? Trata de conocerlo más. Es así, hermanos. De verdad, como discípulos, para nosotros es fácil. Es conocerle más, hasta que lleguemos a la estatura de varón perfecto, a la estatura de Cristo, hermanos. Entonces, de verdad, yo no quisiera ser un enano en el conocimiento de Cristo. Entonces, el conocimiento, según la palabra, es algo paulatino. Cada día vamos conociendo, cada día, un poquito más, un poco más, y vamos conociendo, y vamos creciendo. El apóstol Pedro que dijo, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Y vamos a ver ahora la doctrina número 4, que es la del unigénito. Juan 3:16. Esta subdoctrina del unigénito para mí es maravillosa. Juan 3:16, muy conocida. Sus hijos, nietos, creo que saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Muy bien. Esta palabra unigénito, ahí vamos a tener una pequeña clase de griego. Hay una palabra griega para unigénito, es monogénesis. Esta es la palabra, monogénesis. La palabra monogénesis significa origen único. Monogénesis significa origen único. Esta palabra es usada por Juan solo para transmitir la única relación entre Dios el Padre y Jesús como el Hijo del Padre. Esto sirve para distinguir a Cristo como el único Hijo de Dios. Pero hay un problema. Somos hijos de Dios. ¿Y cómo nos quedamos? Jesús es el único ser de origen único. Es decir, unigénito. Monogénesis. El único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos por adopción. Todos los que reciben a Jesús, Dios le da el poder de que sean llamados hijos de Dios. Es un milagro, hermanos. Entonces, esta palabra monogénesis, unigénito, sirve para distinguir a Cristo como el único Hijo de Dios, en contraste con los muchos hijos de Dios.
lo singular de esta relación se nos enfatiza más por el hecho de que nosotros nos hacemos los hijos de Dios, pero Jesús siempre fue el Hijo de Dios. Nosotros nos convertimos. Nosotros, algunos con mucha dificultad, Dios mío, tenían una cabeza dura para entender las cosas, eran peor que Nicodemo. Pero nacer de nuevo, ¿qué es eso? ¿Cómo? Entonces, hoy día somos. Pero Jesús es el único, unigénito, monogénesis. ¿Ya? Entonces, nosotros nos hicimos por la fe en Cristo. Pero Jesús siempre ha sido el único. ¿Ya? Hermanos, si fuéramos a hablar de la monogénesis, el origen único, hermanos, esto es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio. Vamos entonces a la ilustración. No vamos a complicar tanto. Aunque único, en su relación con Dios, Jesús es descrito por Pablo como el primogénito entre los hermanos. Primogénito es el primer hijo. Y nosotros somos los segundos, los terceros, etc. Pero asimismo, hermanos, debemos de tenemos que ver, tenemos la obligación de ver que Jesús es el único Hijo de Dios. ¿Ya? Él es el único. No hay otro. Entonces, guarden esta palabra, monogénesis. Monogénesis. Esto está en la lectura, ustedes van a poder leer. Incluso hay bastantes explicaciones, ¿ya? Vamos a la ilustración. Aunque único, en su relación con Dios, Jesús es descrito por Pablo como el primogénito. Entonces estoy repitiendo esto para que esto quede bien grabado en nuestro disco duro. La verdad es que hoy día ya no hay disco duro, hay SSD. Mejor que el disco duro. Bien, aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esta monogénesis? Es decir, el hecho de que Jesús es unigénito o el único Hijo de Dios. La relación de los cristianos con Dios puede ser que no sea la misma como la es de Cristo con el Padre. Pero los cristianos pueden llamar a Dios su Padre. Como hijos de Dios debemos de siempre buscar el ser tan obediente como el unigénito Hijo de Dios. La característica del Hijo, ¿cuál es? El único Hijo de Dios. La monogénesis, el origen único. ¿Cuál era? Jesús era completamente obediente al Padre. Hermanos, pero no era el 90% o el 98%, el 100% obediente. Y nosotros que fuimos injertados, hubo un injerto de nosotros en el cuerpo de Cristo por la fe. Y bien, ahora viene la naturaleza de Cristo, el arrepentimiento, la conversión, todo lo que ustedes han estudiado, ¿cierto? Y ahora el Espíritu Santo, observen hermanos que hay un misterio, hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que yo, un hombre pecador, soy templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene de vez en cuando a tocar la puerta. Oye, Marco, ¿puede entrar? No. A partir del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo vive, mora, habita en mí. Pero asimismo, hermanos, soy desobediente. No estoy valorando mi filiación. No soy leal, no soy sincero.
trato las cosas de Dios no como mi prioridad. A veces la oración, la lectura de la palabra es un fastidio. Y el Padre, ¿qué me dice el Padre? Que yo tengo que aprender que Él es manso y humilde de corazón, que tengo que aprender, que tengo que obedecerle. Entonces, hermanos, nuestra relación con Dios tal vez no sea la misma como la es de Cristo con el Padre. Pero, asimismo, podemos llamar a Dios nuestro Padre. Él es misericordioso. Pero como hijos de Dios debemos de siempre, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer todo el esfuerzo para ser tan obediente como el unigénito Hijo de Dios. Porque ya vimos que un hijo trae las características de su padre. Y como hijo de Dios, tenemos, por ejemplo, que obedecer. Eso, hermanos, es algo... no queda otra, hermanos. Por ejemplo, el Padre es amor, Dios es amor. ¿Y cómo son sus hijos? Se odian. No quiero ver al hermano, mucho no me simpatiza, no. Va a estar aquel hermano, no, yo no voy. Yo no voy. No, hermanos, es la marca del Hijo de Dios. Si es hijo, ama. Una oveja y un chivo se parecen, pero tienen distintas naturalezas. Bien, vamos a otra subdoctrina que bueno que podemos avanzar. El Salmo capítulo 2, versículo 7 nos habla que Jesús fue engendrado. Voy a buscar acá en el Salmo 2, que me parece que yo no puse esta cita. Ahí voy a tener que cambiar un poquito, voy a tener que desordenar un poquito acá. Ahí tengo que ponerme lente, me pongo feo. Ahí tengo que hacer ruido con las hojas de la Biblia. Ahí estoy estropeando la grabación. Pero el Salmo número 2, versículo 7. A ver, Salmo 2, 7. Dice: yo publicaré el decreto. El Señor no me gusta, hermanos, en lo personal. Aquí en mi Biblia Reina Valera está escrito Jehová. Pero, hermanos, en lo personal, no sé, se traigo un poco de sangre judía en mí, pero no me gusta hablar este nombre, de verdad. Entonces dice: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta palabra, ahí vamos a esta doctrina de la generación eterna. Ahí viene una pregunta: ¿cuándo fue engendrado Jesús? Dar respuesta a esta pregunta, yo sé que algunos de ahí ya les va a dar jaqueca, dolor de cabeza, dolor de la guata, todo. Pero observen, dar respuesta a esta pregunta envuelve la comprensión al significado de la palabra día. Observen, Dios no se mueve en este tiempo nuestro, en esta dimensión que nosotros nos movemos. Nosotros somos finitos y Dios es eterno. ¿No es así que creemos? Entonces, como Dios vive más allá del tiempo, Él no puede estar limitado a un periodo de tiempo de 24 horas. Ahí abriendo un paréntesis,
Un día para Dios es como 1000 días, y 1000 días como un día. Dios no está limitado a tiempo ni a espacio. Esta palabra, hermanos, cuando dice acá día, esta palabra significa un día eterno. Jesús, ahí ahora les voy a dar la respuesta. Jesús no se volvió el Hijo de Dios en un punto del tiempo. ¿Saben por qué? Porque Él ha estado eternamente en el proceso de ser generado como el Hijo de Dios en un día eterno, tiempo eterno. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este versículo me habla de quién, del Hijo. Me está hablando de Jesús. Entonces, nunca, hermanos, ha habido un tiempo en donde Cristo no fue o era el Hijo de Dios. Ah, pero Jesús nació. Ah, sí, claro, sí nació. No nació el 25 de diciembre, ciertamente, pero nació un día. Y es probable que haya nacido en agosto, que es el mes de mi cumpleaños, aleluya. ¿Sabían ustedes? Ay, bien, esto no es parte de la clase. Pero Jesús nació. Ah, pero estamos hablando de Jesús como hombre. El verbo, la palabra, se hizo carne. ¿Cierto? Jesús tomó forma humana. Jesús se vistió, se desvistió de su gloria y se vistió de humanidad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, vamos a descomplicar esto ilustrando. En varias ocasiones, durante su ministerio sobre la tierra, el derecho de hijo de Cristo fue particularmente enfatizado en la encarnación. Es interesante. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? En el bautismo de Jesús, en Mateo 3:17, he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, observen, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. No está diciendo bien, este ahora es el Hijo que estoy... No, no, no. Este es mi Hijo amado. Es decir, un Hijo eterno. En la resurrección, en Romanos capítulo 1, versículo 4, encontramos la siguiente declaración. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo que hablé antes que Jesús se parecía tanto como el Padre, pero es tan igual al Padre, igualito, 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 que la muerte no lo retuvo. Jesús murió, el hombre murió, pero Él resucitó. Ahí está, hermanos, el poder sobre la muerte. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se dan cuenta? Y Lázaro resucitó. Él dijo, Lázaro, ven, sal, ven Lázaro. Y Jesús tuvo que hablar solamente
Si Jesús dijera, venga, ven, creo que saldrían todos los muertos. No, ahí especificó, Lázaro. Entonces, es la naturaleza de Jesús. Jesús es el Hijo. Él como Hijo es así, hermanos. Estos eventos no hicieron a Cristo el Hijo de Dios, su nacimiento, su bautismo, su muerte, sino únicamente comprobaron que Él ya era. Simplemente. Ahora, ¿cómo se aplica esto, esta doctrina, a nuestras vidas? Así como el cristiano piensa del presente ministerio de Cristo, él reconoce también esto como una oportunidad para apreciar la singular relación de Cristo con el Padre. Y aquí vamos a Hebreos capítulo 1, de 1 a 4, que dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Entonces, el texto de Hebreos, el capítulo 1 de Hebreos, nos da el perfil de Jesús. No dice un hijo, el hijo. Dice que él es superior a los ángeles, porque hay unos que quieren equivaler Jesús a un ángel. Hay otros, no, Jesús es un gran profeta. O Jesús es la reencarnación de Buda. Ah, es un, hay, es un Cristo, es un Mesías, es mucho más. Él es el Hijo eterno de Dios. Entonces los eventos ahí que nosotros vimos, su nacimiento, su bautismo, su ministerio, su muerte y resurrección, solamente comprueban que Jesús ya era el Hijo de Dios. ¿Ok? Bien. Yo voy ahora a terminar por acá esta parte de la exposición y vamos a ver si tenemos algunas preguntas, ¿ya? Entonces ahí dejo con ustedes, ¿ya? Si no tienen preguntas, ahí me despido de ustedes, vayan a descansar, a tomar té, café, no sé, alguna cosa, pero vamos a ver ahí si tenemos preguntas. Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Qué Se escucha bueno. súper bien. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. De verdad estaba un poco preocupada yo porque pasaba muchos días y no avisaban de clase. No vi tampoco el horario, el horario que usted había enviado. Yo dije, ¿habrá clase o no? Pero bien, estaba echando de menos las clases. Mi pregunta es decir, es que quedé como marcando ocupado con lo que dijo en el punto 3, donde dice Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? Donde usted nombró lo que Pedro le dijo a Dios, es decir, Jesús le dijo a Pedro, no sé, que le fue revelado de Dios al decirle que era el Cristo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener la revelación de Dios, pero se refiere, yo creo en Dios, creo en Jesús, que nació de una virgen, que murió, que resucitó,
creo en Dios, en Jesús, que está en el cielo intercediendo por nosotros, que está vivo, pero dice ahí, tengo la duda que dice, tenemos que tener la revelación de Dios para creerlo o para, de verdad que ahí quedé como marcando ocupado, no sé, a lo mejor Dios tiene que él revelarnos o lo que creemos es así. A ver, No sé si me entiende lo que le quiero decir. sí, sí. A ver, mire, ahí voy a complicar aún más. ¿La fe es mía o es de Dios? ¿Cómo comienza la cosa? A ver, vayamos un poquito a nuestra conversión. ¿Cómo se dio? ¿Fue una conversión intelectual? Porque de repente alguien me persuadió a que yo fuera cristiano, o algo que no que yo sé que no vino de mi interior, sino de Dios, porque la Biblia dice, por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ¿cierto? No es por obra, para que nadie se gloríe. Así se da con el conocimiento de Cristo. Porque yo puedo conocer, de verdad, hermanos, yo puedo ser, entre comillas, un capo en cristología. Yo hice, digamos, estudié en el seminario, hizo posgrado, doctorado, sé de todo sobre Jesús. Pero si yo tengo un mero conocimiento intelectual, no me vale. Necesito que Dios mismo, es para eso que tenemos al Espíritu Santo. En el caso de Pedro, Pedro no tuvo no dio una respuesta como los demás discípulos. No, tú eres fulano, Juan, Jeremías o uno de los profetas, pero Juan fue al grano. Tú eres el Cristo. Allí Pedro estaba diciendo, tú eres el ungido, porque la palabra Mesías significa ungido, tú eres el ungido, el Hijo, observen, el Hijo del Dios viviente. Es por eso que Jesús dijo, no fue la carne ni la sangre quien te reveló. Entonces, no es en otras palabras, no estoy hablando, no estamos hablando de conocer a Cristo intelectualmente. A esto llamamos revelación, ¿ya? Entonces no es tan complicado. Así que no se preocupe, usted ama a Cristo, usted sirve a Cristo, amén. ¿Se da cuenta? Así que no se preocupe. Usted ya tuvo la revelación. ¿Ok? Vamos ahí, a otra pregunta. Si tenemos otra pregunta. ¿No? Ah, hermano Rodrigo, sí. En cuanto, hola hermanos, bendiciones. Mi consulta es la siguiente. En cuanto, digamos, a la humanidad de Cristo y a la divinidad, ¿se podría decir que Cristo fue 100% humano y 100% divino, verdad? Sí, así es. ¿Sí? Así es. Ah, perfecto, Es perfecto. el único ser en el universo con esta capacidad. El único. Y Jesús es interesante, Jesús es único en todo, ¿cierto? Es unigénito, ¿cierto? Es unigénito y el único ser humano que tiene la naturaleza divina el 100% y la naturaleza humana el 100%. Incluso Pablo dice que Jesús es el segundo Adán. Interesante, el segundo Adán. El primero engendró a hijos pecadores, una generación de pecadores y llegó hasta nosotros. Heredamos de Adán su naturaleza. Pero Jesús trae las características del Padre y en términos de encarnación,
Jesús es un ser humano. ¿Okay? Y el texto que habíamos leído en Hebreos, a ver si lo tenemos acá. A ver. Hay una parte que dice que no encuentro ahora, pero no importa. Pero dice que hay un hombre que intercede por nosotros. Un hombre, wow, qué tremendo. Un hombre perfecto. Incluso un sumo sacerdote perfecto. Porque el sumo sacerdote humano incluso moría. Y algunos cometían errores, como el mismo Aarón, el primer sumo sacerdote, cometió errores. Pero Jesús, un sumo sacerdote perfecto. ¿Okay? Así que Jesús, 100% Dios y es hombre. ¿Okay? Todavía nos queda tiempo. Son las 20 horas 42 minutos. Nos queda tiempo todavía. Ok, entonces, si no hay más preguntas, yo entonces voy a